Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría saludarlos, qué alegría volver a compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. En este momento, mis hermanos, continuamos con el estudio de Lucas, ya lo estamos terminando. Ya terminamos con estos dos últimos versículos que son los que vamos a estudiar. Versículo 34 y 35 del capítulo 14. Quisiera que me acompañaras con su Biblia, mis hermanos, para leer estos dos versículos. Tiene un título que llama la palabra del Señor cuando la sal pierde su sabor. Versículo 34 y 35 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Coloquemos en las manos del Señor esta porción de la Escritura. Amado Señor y Dios, te damos gracias por este buen tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos tenerla a la mano para escudriñarla, para profundizar en ella, mi Señor, para compartirla con hermanos en este discipulado de Magdalena. Te pedimos, oh Dios, que nos guíes, que nos enseñes, mi Señor, las verdades que nos quieres revelar a través de estos versículos. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de tenerla a la mano, mi Señor, y poderla saborear. La colocamos en tus manos este buen tiempo, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese discernimiento, mi Señor, que nos da a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre, y colocamos en tu mano este buen tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos. Entonces, muy bien, vamos a seguir profundizando en el estudio de la palabra del Señor con estos últimos dos versículos del capítulo 14. Vayamos nuevamente al versículo 34, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Vayamos un poco a la historia, vayamos para poder entender mejor lo que el Señor nos quiere decir con esta porción de la Escritura. Recordemos, mis hermanos, que la sal, que la historia de la sal, yéndonos un poco más atrás, en el primer siglo era un producto supremamente valioso. Era tan importante que aún el ejército romano, mis hermanos, comercializaba o pagaba con terrones de sal. De ahí viene el término salario. Las sales, o el término sal, es la raíz del término salario, lo que hace referencia al pago que recibe una persona por su trabajo. Ahora bien, mis hermanos, la sal no solamente permite dar sabor a los alimentos, sino que también es utilizada para conservar los alimentos para que no se vayan a dañar. En la época antigua, mis hermanos, se utilizaba ya que no había la tecnología que permitía tener los refrigeradores, las neveras, los cuartos fríos que hoy conocemos. Entonces se utilizaba la sal para poder conservar los alimentos. De hecho, cuando alguien mataba un animal, para que no se desperdiciara la carne, lo que hacían era echarle bastante sal para poderla conservar. De hecho, hoy en día, por el oriente colombiano, por allá por el Baupés, por el Bichada, conozco culturas que aún utilizan ese procedimiento para conservar los alimentos. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que la sal es un producto bastante importante que nos permite darle sabor a los alimentos y nos permite conservar. Y el Señor utiliza ese ejemplo, mis hermanos, también. Cuando allá en Mateo capítulo 5, versículo 13, vayamos por un momento, vamos a leer este versículo. Nos compara con lo que las propiedades de la sal permiten. Versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En otras palabras, mis hermanos, lo que el Señor nos quiere decir en este versículo es que ustedes, los creyentes, los que han depositado su fe en Cristo Jesús, los que han decidido ser sus discípulos, son los que le dan la vida a este mundo. Y son los que evitan, ¿cierto?, que este mundo termine de corromperse, termine de podrirse. Son los buenos creyentes los que son los discípulos del Señor. Y son esos a los que el Señor llama la sal de la tierra. Reflexionemos por un momento, mis hermanos. ¿Eres tú, soy yo, la sal de la tierra que el Señor quiere que seamos? ¿Estamos nosotros agrupados en ese término que el Señor utiliza para los creyentes como la sal de la tierra? Pero si la sal pierde su sabor, mis hermanos, ¿de qué sirve? Pues no sirve absolutamente para nada. Ya no sirve para nada. Para nada, mis hermanos. Aquí no caben los creyentes degenerados que desacreditan su profesión de fe,
que la desacrediten y más bien ellos son la sal insípida. Aquellos que son creyentes, que han decidido más hacerle caso a este mundo que a la palabra del Señor. Y la sal insípida no sirve para sazonar, mis hermanos. No sirve para sazonar los alimentos, sino más bien esteriliza los campos. Así son los malos creyentes en su testimonio, mis hermanos. Esterilizan, rechazan, hacen que el evangelio sea rechazado por los que no conocen del Señor. Ese pasaje también, mis hermanos, es bastante delicado y es bien difícil, porque también nos enseña, mis hermanos, o nos da a entender que es extremadamente difícil o aún casi imposible que una persona que sea una persona apóstata, se recupere. Hebreos capítulo 6, versículos de 4 al 6 dice lo siguiente, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Una cosa son los creyentes carnales que dan mal testimonio, pero otras cosas son aquellas personas que estuvieron, como le pasó a Judas, que estuvieron con el Señor, que disfrutaron de su palabra, que conocen el Evangelio, pero que no así lo que hacen es rechazarlo. Entonces este versículo que estamos estudiando, de alguna manera también advierte acerca de la apostasía en la iglesia, mis hermanos, y que no tienen para nada esperanza para aquellos que una vez estuvieron con el Señor, que estuvieron conociéndole a través de su palabra, decidan rechazarlo y se convierten en personas apóstatas. Versículo 35 dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil. Muladar es como un depósito donde echaban el estiércol, el oro, sino que la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No servirá ni para dar sabor la sal aquella, si pierde su sabor, ni para conservar, ni para abono, porque ha perdido sus propiedades. Es una sal que ya no es sal, por decirlo de alguna manera. Solo servirá para botarla a la basura, dice, para ser hollada, para ser pisada por las personas. El propósito de nuestra vida, mis hermanos, como creyentes, es ser esa sal al que el Señor hace referencia. Y si perdemos ese sabor, no podemos ser sus discípulos. Si hay un creyente que no quiere ser sal, no va a tener esa comunión íntima con el Señor. Será un creyente más, un creyente mediocre, pero no será ese discípulo que el Señor quiere que todos los creyentes seamos, que seamos no solamente creyentes, sino discípulos del Señor, que tengamos esa intimidad con el Señor, que estemos dispuestos, mis hermanos, a entregar cualquier cosa con tal de seguir al Señor. Aún, mis hermanos, el estiércol es útil para abonar la tierra, pero la sal insípida no. Así también el más perdido criminal está más cerca del reino de Dios que el falso profesante de una fe que no tiene. Mis hermanos, no podemos perder ese sabor. Nosotros como creyentes, como Iglesia Aposento Alto Piedra Viva, como discipulado Magdalena, no podemos descuidarnos y perder ese sabor de esa sal que el Señor quiere que seamos. La idea, mis hermanos, es que cualquier creyente que rechace ser esa sal, también va a perder su enfoque, su destino con el Señor. Alguien que dice ser cristiano, pero no lo es para Cristo, mis hermanos, ni una persona que dice ser cristiano, pero es un cristiano mediocre, ¿cierto? No le sirve ni a Cristo, y no le sirve a este mundo, no le sirve a la iglesia, y no le sirve a aquellas personas. Es porque es una persona que va a ser rechazada por el Señor porque es clara su palabra, y rechazada por el mundo también porque no hay confianza en ese tipo de personas. Si va a ser arrojada afuera, si han conocido personas así, mis hermanos, que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, pero realmente su testimonio hace que uno salga corriendo. Bueno, el pueblo cristiano rechaza a ese tipo de personas. Un cristiano que es consecuente con su fe, mis hermanos,
Hasta los que odian al cristianismo llegan a respetar a aquella persona. Pero el que no se conforma, porque el que no se comporta conforme a lo que dice ser, ¿quién va a prestarle atención? ¿Quién va a darle crédito a esa persona? Ninguno. Tales personas, mis hermanos, son un peligro para la iglesia y como tales tienen que ser expuestas en la iglesia y tienen que ser expulsadas de la misma iglesia para evitar que otros se vayan a contagiar. El Señor concluye esta porción con la misma y seria advertencia donde dice que el que tiene oídos para oír, oiga, porque es bastante delicado este tema. El Señor conoce los corazones de las personas que dicen seguirle, pero también nos advierte a nosotros que debemos estar bastante atentos. Y cuando el Señor termina con esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, es porque es de mucha importancia lo que el Señor nos está diciendo. Y es bastante importante, mi hermano, mi hermana, para ti y para mí, que seamos esa sal de la tierra, que llevemos ese sabor y que conservemos lo bueno que el Señor ha dado para este mundo. Este mundo no se ha perdido, mis hermanos, por los hijos del Señor, por los hijos de Dios, por la iglesia, porque nosotros hacemos resistencia al enemigo por medio de la palabra del Señor, porque nosotros trabajamos, mis hermanos, llevando la palabra del Señor, porque damos ejemplo con nuestra familia, con nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestros estudios. Eso es lo que ha evitado que este mundo se siga corrompiendo, porque hay personas que han levantado la mano para seguir al Señor Jesucristo y de esa manera reflejar al mundo la persona de Cristo, porque somos la sal de la tierra, porque damos sabor y porque también conservamos. Mis hermanos, ahora bien, entendiendo de qué se trata estos versículos que el Señor nos ha regalado, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo el Señor nos muestra el costo de ser sus discípulos. Para hacer sal como el Señor nos indica, tenemos que soltar muchas cosas, mis hermanos. Y si yo no estoy dispuesto a soltar o a menguar, no voy a dar ese sabor que marca la diferencia, ese sabor que solamente da la sal del creyente, que marca la diferencia. ¿Han visto, mis hermanos, la diferencia entre algo insípido y algo que no lo es insípido? Les comento algo que me pasó hace ya un par de días, el día jueves en la mañana. Estaba por ahí en un requerimiento, fuimos a desayunar a las 6 de la mañana. Encontramos un lugar, un restaurante. Teníamos bastante hambre porque estábamos desde la madrugada trabajando. Y llegamos, unos compañeros pidieron unas cosas, un chocolate, un tamal, unos caldos. Yo pedí unos huevos y le fui a echar sal y pensé que estaba bien el salero, y eso llegó y se abrió y me cayó la cantidad de sal a los huevos. Entonces, uno no se come ese desayuno así porque tiene bastante sal y obviamente va a repugnar. Y eso no, eso de alguna manera nos da la certeza de que la sal tiene muchísimo sabor, que es rica sabiéndolo utilizar. Pero bueno, mis hermanos, quería comentarles esto. Me pasó hace un par de días atrás y precisamente pues fue un chasco que me pasó con la sal. Y mire el estudio que estamos haciendo. Esta sal, mis hermanos, que nos dice el Señor que seamos, tenemos que reflejar la persona de Cristo. Tenemos que ser esa sal, una sal pura, mis hermanos. Y eso solamente nos lo puede dar el Señor si estamos con Él. Entonces, mis hermanos, por eso es que estamos llamados, mis hermanos, a estar en todo tiempo con las manos atadas al Señor, asidos a las manos del Señor. Ahora bien, si tú dices que no vas a poder soltar lo que interrumpe ser moldeado por el Señor, ¿cierto? Para poder ser un discípulo del Señor, déjame decirte que en nuestras fuerzas nadie puede. Ninguno va a poder. Y eso me lleva, mis hermanos, a que vayamos a estudiar o vayamos a leer por un momento Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8, donde nos habla el Señor que la importancia de ser sus discípulos. Y nos dice cómo. Dice: yo soy la vid verdadera, versículo 1, Juan 15. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. El Señor nos está diciendo que para ser sus discípulos, mis hermanos, debemos de permanecer en Él. Es lo que nos está diciendo el Señor, que permanezcamos en Él, que no bajemos los brazos. Dios no va a evaluar tu rendimiento. A veces nosotros, no sé, de manera inconsciente, o aún creyentes, pues que lo hacen pues, de manera consciente, ¿cierto? Tienen como a calificar su vida cristiana. No sé, dirán, hoy, no sé, ya terminando el día, me pongo a analizar cómo me fue como cristiano, y hoy yo me saqué, no sé, un 7, un 8, porque hice unas cosas muy buenas, estuve haciendo mi devocional, hoy fui a la iglesia, pero bueno, también por ahí como me enojé con mis hijos, con mi esposa, entonces, pues no me saqué un 10, sino como un 8, un 7. Desde mañana, pues yo, no sé, vaya a hacer unas muy buenas obras y tal vez me vaya un poco mejor y me saque un 9. No, mis hermanos. Definitivamente, sé que es un error muy común en lo que muchas personas creyentes pueden caer, pero Dios no quiere que nos saquemos un promedio en nuestra vida cristiana. Él quiere que permanezcamos en Él, ¿cierto? Tanto en los días buenos como en los días malos, como en los días no tan buenos. Y si un día este pámpano no lleva fruto, el Señor, créeme, que lo va a limpiar para que llevemos fruto. Y si un día este pámpano también está llevando buen fruto, lo va a mantener para que siga llevando más fruto todavía. Eso es una tarea, mis hermanos. Es una tarea que el Señor hace siempre y cuando nosotros permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. Sabemos que el costo ante el mundo es alto. Sabemos, mis hermanos, que tenemos muchas cosas que nos seducen para tener. Pero el Señor quiere que permanezcamos en Él, y de la única manera que permanezcamos en Él es que dejemos lo que a Él no le agrada, lo que interrumpe tener esa comunión válida con el Señor. No hay nada que tú dejes por el Señor, mis hermanos, que el Señor no te recompense, que el Señor no nos recompense en esta vida y en la que viene. Y no estamos hablando, mis hermanos, de cosas físicas, de algo material, no estamos hablando de dinero. De hecho, hay cosas que el Señor nos ha dado que valen mucho más que el dinero. Pensemos por un momento, mis hermanos, que nos ha dado el Señor, que valen más que el dinero. Yo les digo una cosa, mis hermanos, yo he dejado amistades, bastante amistades que poco a poco el Señor me las fue quitando, porque eso interrumpía una comunión con el Señor. Y me ha dado hermanos en la fe, como los tengo a ustedes, como tengo a la iglesia. Me ha dado mucho consuelo a través de su palabra. Me ha dado esperanza, mis hermanos, porque yo sé que esta vida es pasajera y algún día estaré en la presencia del Señor. Nos ha dado muchas cosas que nos permiten tener esa vista enfocada en el Señor. Pensemos por un momento, mis hermanos, ¿tú qué has dejado por el Señor? ¿Y cómo te ha recompensado el Señor? Tal vez amistades, como ya lo decíamos. Tal vez hemos cambiado prioridades. Pero yo te digo una cosa, mis hermanos, cualquier cosa que dejemos para crecer en el Señor, para ser sus discípulos, vale la pena. Mis hermanos, esta palabra también nos está exhortando, ¿cierto? Y lo vimos en las enseñanzas anteriores. Vimos, mis hermanos, que el Señor está preparando una boda, una fiesta de bodas para invitarnos. Y Él nos está llamando. Él nos está llamando, mis hermanos. Está llamando a personas que no han sido salvas, a personas no creyentes, para que
participen de esa salvación. Pero también está llamando a su iglesia, a sus hijos, a sus creyentes, a nosotros, mis hermanos, a sus discípulos, para que tengamos una intimidad mucho más cercana con el Señor. Y como lo veíamos en las enseñanzas anteriores, ante eso hay personas que colocan excusas. No, es que yo me compré unas tierras, me compré una finca, me compré una yunta de bueyes. No, es que me acabo de casar. Las excusas que mirábamos antes, y muchas más excusas podrán sacar. Pero bueno, mis hermanos, el Señor aún así sigue llamando. Y los que han dicho, yo voy como tú y como yo, el Señor dice, ¿estás dispuesto a soltar todo por seguirme? ¿Estás dispuesto a soltar todo por seguirme y ser mi discípulo? ¿Estás dispuesto a soltar tu familia, tus planes, tus recursos? Si es así, entonces, ven, dice el Señor, y seas mi discípulo, y no te vas a arrepentir. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Mis hermanos, esa era la enseñanza que teníamos preparada, que el Señor nos regaló a través de esta porción de su palabra. Ya la próxima oportunidad estaremos iniciando un nuevo capítulo. Por ahora, mis hermanos, quiero animarlos para que sigamos puestos los ojos en el Señor Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Sigamos adelante, no desmayemos, mis hermanos, va a haber una recompensa. Dice el Señor, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y ser sus discípulos hace parte de eso. Dejar las cosas que no le agradan al Señor, que interrumpen nuestra comunión, hace parte de eso. Ánimo, mis hermanos, animémonos unos a otros para que no vayamos a desviarnos. Bueno, mis hermanos, les mando un abrazo, que el Señor les guarde, si el Señor lo permite, nos vemos este viernes para seguir aprendiendo de su palabra. Dios me los guarde. Un abrazo, mis hermanos.